¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo a la hora que vean este video. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Gracias ya por sus primeros likes, por sus primeros comentarios, a todos y todas que se están ya sumando precisamente a esta conversación. Y son dos temas los que vamos a abordar esta noche. A ver, el primero de ellos, Vicente Fox Quesada, que recupera su cuenta de Twitter y sé que algunos de ustedes me podrían decir, Jesús, esa nota es muy superficial, ¿dónde está la carnita? Denme la oportunidad de tratar de desarrollarla, sobre todo para pintar de cuerpo entero a este personaje, que muchos lo ponen como un gran líder, un hombre que vino a irrumpir en la política nacional, que es el gran protagonista de la alternancia en el año 2000, que sacó de los pinos a las tepocatas, víboras prietas y demás, cuando en realidad fue una alternancia pactada. Como lo hemos platicado ya en distintas ocasiones, está más que comprobado que organismos internacionales, que intereses empresariales tomaron la determinación de que era momento ya en el 2000 de que el PAN asumiera el poder con un personaje totalmente neoliberal, con un personaje totalmente empleado, peón de esos intereses, y quién mejor que un hombre que había estado incluso involucrado directamente con Coca-Cola, una de las transnacionales que jugó un papel importante en todo el diseño neoliberal en este lado del planeta. Y Vicente Fox, eso es lo que es. Y el tema de su cuenta de Twitter nos ayuda a pintarlo en muchos sentidos. Más tarde, si me lo permiten, si me hacen el honor de acompañarnos, vamos a hablar de dos temas más densos. Hablaremos de los desaparecidos, por supuesto, y hablaremos de la migración, que de una u otra manera, mire, ambos tienen particularidades muy similares. La participación de Estados Unidos, de los intereses norteamericanos, por supuesto, las violencias de Estado, y lo haremos con un análisis, ustedes lo saben, lejos del sesgo, lejos del amarillismo, lejos del golpeteo, sin antipatías o simpatías, simplemente profundizar o tratar de profundizar en dos puntos que definitivamente hemos quedado de ver como país, hemos quedado de ver como sociedad. Así que si me lo permiten, si nos acompañan, vamos a darle si les parece bien. Primero con el de Vicente Fox Quesada. A ver, ¿cuál es la nota de la cual nos agarramos para platicar con ustedes sobre este hombre? A ver, a casi un mes de que su cuenta oficial de X, antes Twitter, fuera suspendida, Vicente Fox regresó a esta red social después de que la perdiera tras una serie de críticas contra la precandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez. Ustedes saben que Fox, si no mal recuerdo, y si no, por favor, recuérdenmelos en los comentarios, se refirió a Rodríguez como dama de compañía, ¿no? Esto provocó, por supuesto, críticas, incluso Movimiento Ciudadano lo denunció ante el INE por violencia política con razón de género. Fue a finales de noviembre pasado cuando el exmandatario denunció que su cuenta había sido suspendida de forma arbitraria, que no le había notificado previamente, y bueno, aclaró que él no había borrado su cuenta de dicha red social y que estaba trabajando para restablecerla. Yo reitero que para mí no se la suspendieron. Para mí, él se dio de baja. Una especie de estrategia foxista, ¿no? Del come si te vas, sobre todo porque es común en Vicente Fox que cuando las cosas se le salen de control, cuando sufre una avalancha de críticas como generó precisamente sus comentarios hacia Mariana Rodríguez, pues prefiera darse la vuelta y escapar. Ustedes recuerdan uno de los hechos más vergonzosos de su gobierno y que aquí en México Televisa y Televisión Azteca quisieron venderlo como un acto de independencia, de soberanía, de dignidad nacional. Jorge Castañeda, Adolfo Aguilar Sincer, incluso salieron para hacer algunos comentarios al respecto, y que tenía que ver que cuando se estaba discutiendo en la ONU el tema de la invasión a Irak, ¿no? Y en donde México tenía un asiento en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos pues ya le había dicho a través de George Walker Bush, su gran amigo de Fox, que tenía que respaldar la guerra en contra de Irak. Y Fox mágicamente se operó de la espalda, ¿no? Ya ve que tenía un problema en la espalda que no podía esperar. Entonces Fox dijo, con permiso, buenas tardes, ya me voy. Cuando sintió la presión del tejano, pues el guanajuatense se olvidó que era el hombre Malboro y salió corriendo a operarse de la espalda. Por supuesto, nadie más podía tomar una decisión de esa naturaleza. Y al final muchos medios decían, no, es que fue lo mejor porque la guerra contra Irak fue una barbarie. Eso está fuera de discusión. La guerra contra Irak fue un invento de los medios norteamericanos, del gobierno norteamericano, que inventaron que había
armas químicas en poder de Saddam Hussein para bombardearlo, para barrerlo. Inventaron que la guardia personal de Hussein era impresionante, no era tal. Despedazaron un país, en pocas palabras, como acostumbra Estados Unidos, el gran terrorista del mundo. Y simplemente México hizo bien, sí, en no apoyarlo, sí, pero no lo hizo por las razones adecuadas. No lo hizo por considerar que esa guerra era antiética, que esa guerra era inmoral, que esa guerra era una falacia, que esa guerra era para controlar recursos naturales y sentar la presencia de Estados Unidos en esa parte del mundo. Lo hizo porque el presidente era un cobarde. Por eso se echó para atrás. Y eso es Vicente Fox, un cobarde, un mezquino, un racista, un clasista, un hombre que acostumbra a lanzar todo tipo de groserías, de vituperios, con el afán de llamar la atención de una manera incluso ya hasta esquizofrénica, de escribir de formas muy extrañas que uno pensaría que no está en sus cabales cuando se pone a redactar en su cuenta de X, que se ha convertido más allá de una forma de expresión o un espacio de opinión en una cuenta de odio, en una cuenta donde los discursos de odio están más que presentes y en donde incluso llama a la acción para actuar en contra de todo aquel que este personaje considere totalmente fuera de sus intereses. Ha hecho comentarios racistas, ha hecho comentarios xenofóbicos, ha hecho comentarios clasistas, ha hecho comentarios misóginos. Es decir, es un hombre que abiertamente expresa el odio hacia los demás y que, bueno, no me sorprende que siga teniendo el derecho de expresión. Sé que ese es otro tema. Hay mucha gente que incluso cuando lo sacaron de Twitter me decía que por qué yo respaldaba que lo hubieran bajado de Twitter. Yo le decía, no respaldo que te censuren ni respaldo que te limiten tus opiniones, pero no estoy de acuerdo en que utilices una plataforma para hacer comentarios de odio, con el discurso de odio, porque creo que la libertad de expresión no ampara los discursos de odio. Entonces, por esa razón me parece que es lamentable que permitan que esta cuenta siga existiendo. Ahora, si lo vemos con humor negro, pues es una cuenta que nos divierte mucho, ¿no? Definitivamente, porque es una cuenta que si uno lo ve, insisto, con sarcasmo, pues caray, definitivamente te pinta un gran comediante, a un hombre que vive tan ensimismado en su egolatría y soberbia que no se da cuenta que es un verdadero payaso. Pero no olvidemos que es un payaso al que revivió el propio partido Acción Nacional. Acción Nacional que no tuvo vergüenza. Acción Nacional que buscando ese liderazgo carismático que respaldara a Xochitl Gálvez fue por Vicente Fox Quesada, que respaldara al INE fue por Vicente Fox Quesada, que pudiera darles esa cohesión en un momento dado fue por Vicente Fox Quesada, aunque Vicente Fox Quesada los hubiera traicionado años antes, apoyando a Enrique Peña Nieto y pateando al Partido Acción Nacional, cuando durante todo el sexenio de Calderón le dio hasta por debajo de la cubeta. ¿Por qué? Porque Calderón no era su candidato. Su candidato era Santiago Krill. Y en el peor de los casos, el gobernador de Jalisco, ahorita se me fue su nombre, Alberto, se me fue su nombre ahorita, pero era su otro candidato, ¿no? A final de cuentas no sucedió y tuvo que tragarse que ganó Felipe Calderón la elección interna del Partido Acción Nacional y después por presiones internacionales, por presiones internas en materia económica, imponerlo en la silla del Águila. Pero Fox, de panista, bueno, sí es muy panista si pensamos en ese panismo traicionero, en ese panismo de cloaca, en ese panismo mezquino, en ese panismo banal, criminalmente superficial. Creo que Vicente Fox encaja perfectamente en todo ello, porque fue de estos bárbaros del norte que tomaron Acción Nacional para implementar ahí el neoliberalismo y hacer un lado a los pensadores de derecha como tenía Acción Nacional, que insisto, tú podías estar a favor o en contra de ellos, pero tenía una capacidad de discusión Luis Héctor Álvarez, por supuesto también sin olvidar al maestro Carlos Castillo Peraza, con los cuales su servidor tuvo oportunidad de interactuar, de entrevistarlos, e insisto, yo no pensaba igual que ellos, ni mucho menos, pero era interesante oírlos hablar, oírlos argumentar, por supuesto. Rodríguez Prats, por ejemplo, es otro de los panistas que tiene un concepto muy claro de derecha y porque ellos están convencidos de que la derecha es la mejor opción. Sin embargo, este grupo fue desplazado por Cloutier, fue desplazado por Fox, fue desplazado por Francisco Barrio, fue desplazado por Carlos Abascal, fue desplazado por Carlos Medina Plasencia, fue desplazado por todo este grupo que empezó a tomar el control precisamente del blanquiazul y que
involucró el neoliberalismo como una forma de gobierno, lo que los llevó posteriormente a la simbiosis con el PRI de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid en adelante, y que los convirtió en el PRIAN. Ese PRIAN que muchos medios se burlaban, con el presidente López Obrador lo denunciaba, pero que existió efectivamente, como nos decía en una charla el maestro Pedro Miguel, desde los años 80, cuando se lleva a cabo este matrimonio entre ambos partidos políticos que durante mucho tiempo fingieron una pelea arreglada, ¿no? Fingieron rivalidad, fingieron diferencias, cuando en realidad, en el fondo, pues pensaban exactamente igual y lo único que disputaban era el ejercicio del poder por el poder mismo. Por eso es que se unieron a contra todo, para evitar que López Obrador ganara en el 2006, para que Cárdenas creciera en el 2000, para que nuevamente López Obrador ni se acercara en el 2012, cuando se dieron cuenta que López Obrador estaba creciendo en 2012, lo que hicieron fue unir fuerzas para que Peña Nieto no perdiera, así de sencillo, y hacer un lado a la panista Josefina Vázquez Mota. Pero recordemos un poco, si les parece bien, qué fue de Vicente Fox Quesada, porque, caray, el total fracaso económico y social del gobierno de Vicente Fox se explica no solo por la incapacidad del guanajuatense y de su equipo para planear el desarrollo del país, sino porque dilapidó, así de claro, dilapidó la renta petrolera de 6 años en gasto corriente. Estamos hablando de gasto corriente y estamos hablando de servicios personales, rubro que pasó, escuche bien, de 778,200 millones de pesos a 1,345,900 millones de pesos entre el inicio y el fin de su modelo, de su mandato, perdóneme usted. Esto no cree usted que es una opinión personal, no cree usted que es algo que nos sacamos de la manga. Es un informe de las cuentas públicas del primer gobierno del Partido Acción Nacional, de la Comisión de Presupuesto, por cierto, un documento, por supuesto, en donde los legisladores del Blanquiazul, pues hombre, ¿no? Defendieron a ultranza, evitaron que hubiera sanciones hacia Vicente Fox, señalamientos aún más duros, pero que la gente del entonces PRD, en donde estaba involucrado el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pues abiertamente lo definió como una década desaprovechada. Así de claro, una década desaprovechada. Si uno se basa en este informe, las conclusiones del sexenio foxista pues no son positivas, especialmente por el derroche de recursos para la nueva clase política del PAN. Por ejemplo, se señala que si bien hubo un recorte de personal en distintas áreas del gobierno federal y que, por ejemplo, en el sector energético las nuevas plazas solo se incrementaron en 16,9%, a lo largo de su administración las remuneraciones a los nuevos funcionarios crecieron 43,2%. Entonces, estamos hablando de verdad que en cuestión de política económica, ¿no? Para el último año de gobierno de Ernesto Zedillo, fíjese, yéndonos hasta sus propios modelos que utilizan los neoliberales. El crecimiento de Cedillo fue de 4,5%. Ustedes recuerdan que Fox había prometido un 7% y no sé qué tanto rollo, ¿no? Había dicho que no, que ellos iban a alcanzar un 7% y demás, pues realmente tuvo un 3%, muy lejos de su oferta y también lejos incluso de la del propio Ernesto Cedillo Ponce de León. Pero eso es en el término de política económica y social. El sexenio de Fox fue polémico desde un principio, desde un principio. Ustedes recuerdan que el PRI, por ejemplo, presentó una denuncia del financiamiento irregular de la campaña política del PAN, con los famosos amigos de Fox, una triangulación de recursos nacionales y extranjeros a través de esta asociación civil fundada por Lino Corrodi en 1998 y en donde estuvieron involucrados diversos empresarios. Pero ojo, no lo hizo el PRI neoliberal, lo hicieron priistas que estaban en contra del propio Ernesto Zedillo, los priistas nacionalistas que todavía estaban insertados en el tricolor y que estaban encabezados en ese momento por este corruptazo de Roberto Madrazo. Cuando concluyó su mandato en diciembre del 2006, la más importante promesa del sexenio foxista, ¿no? Que incluso le ayudó muchísimo a llegar al poder, que era desmantelar al PRI, ¿no? Y las estructuras corruptas, el sistema putrefacto, en fin, pues quedó trunca. El expresidente quedó a deber eh, absolutamente todo en ese sentido. No hubo para nada peces gordos. Se conformaron con los cacahuates, en pocas palabras. Ni se castigó el mal uso de recursos públicos, de peculado, de tráfico de influencias, en fin.
nada de lo que se acusó a los priistas durante toda una campaña política. Pero sí que cree, se iban a conocer datos, números, cifras, por supuesto, que involucraron a su esposa, Marta Sagún, y a los hijos de esta, Manuel y Jorge Briviesca. ¡Ah, qué pájaros de cuentas! Eso es lo que sí se dio a conocer en torno a Vicente Fox Quesada. No, o sea, Vicente Fox Quesada, que ojo con esto, ustedes recuerdan que Fox dijo que era una farsa lo del juicio a los expresidentes y que siempre exigió que no se le quitara su pensión ni mucho menos. Nos queda claro que fue un hombre que generó una enorme, pero enorme corrupción, institucionalizó la corrupción, la banalizó aún más. Es cierto que Fox generó una enorme simpatía durante su campaña política e incluso durante su sexenio hasta el final hubo gente que lo defendió ampliamente. Sin embargo, Fox desde un principio mostró el tipo de persona que era. Si no mal recuerdo, tenía 6 meses, 7 meses tal vez, ¿no? Cuando ya se había detectado una serie de irregularidades relacionadas con la remodelación de instalaciones en Los Pinos. Anomalías como adjudicaciones directas, tráfico de influencias en beneficio del arquitecto Artigas, Humberto Artigas, que era amigo de Fox, subcontrataciones, pagos anticipados, pese a que no se celebraban aún los contratos, sobreprecios, duplicidad de convenios, falta de entrega de bienes, triangulación del gasto público, incumplimientos, objetos entregados no requeridos, opacidad en la adquisición de enseres. Todo esto ya estaba ahí involucrado Vicente Fox Quesada, justamente en la remodelación de Los Pinos, además las famosas toallas, ¿no? Las obras para remodelar la residencia Miguel Alemán, la cabaña 1 y 2, las obras exteriores, la casa anexa, todo tuvo un costo, si no mal recuerdo, de 60 millones, 62 millones de pesos por ahí. Además del costo injustificado o anómalo de las remodelaciones, uno de los puntos que también generó muchísimo cuestionamiento fue qué había pasado. ¿Qué había pasado, por ejemplo, eh, con obras de arte, con materiales, con ornamentos? Nadie sabe qué pasó, ¿no? Nadie sabe efectivamente qué fue lo que pasó con todo esto. Ahora, en el caso de los hermanos Briviesca, Manuel y Jorge, fueron investigados por autoridades mexicanas y estadounidenses por conspiración para delinquir, delitos fiscales, encubrimiento de ilícitos, fraude, peculado, tráfico de influencias, transacciones, todo con recursos de procedencia dudosa, uso de información privilegiada. Son algunos simplemente de los crímenes en torno a los hijos de Marta Sagún de Fox. Podemos hablar también de lo que fue la fundación de Marta Sagún. Podemos hablar, por supuesto, del caso Oceanografía, una de las acusaciones de corrupción más importantes en contra de los hijos de Marta Sagún, que incluso tenía un desfalco brutal relacionado con un crédito de 1,700 viviendas. También hubo por ahí una denuncia al grupo inmobiliario Quilate por tratar de despojar de su patrimonio a varios trabajadores del estado de Guerrero, un esquema de enriquecimiento ilícito que involucró también a los Briviesca, en fin, o sea, verdaderos pájaros de cuenta, ¿no? Y el caso concreto de Marta Sagún, pues una mujer, por supuesto, que supo explotar perfectamente su fundación Vamos México para enriquecerse, para extorsionar a empresarios. Y bueno, no podemos olvidar el caso concreto del Pemex Gate, ¿no? El famoso Pemex Gate, que fue muy similar, pero muy similar, ¿no? El desvío de recursos públicos hacia la campaña de Francisco Labastida Ochoa y que fue algo similar a lo que hizo los amigos de Fox. Y finalmente, ¿qué podemos decir de Fox para ya concluir esta primera entrega? El tema López Obrador. Entre 2004 y 2006, López Obrador fue objeto de un proceso de juicio por presuntamente violar un amparo federal sobre un acto de expropiación de tierras en la alcaldía Coajimalpa, el famoso desafuero, y que estaba vigente desde el año 2000. El alegato de que el político tabasqueño había violado precisamente la ley deliberadamente e incurrido en un delito menor al construir una vía sobre territorio en pugna legal. El gobierno federal encabezado por Fox y con Rafael Mazo de la Concha, militar metido a procurador,
denunció ante la Procuraduría General de la República y solicitó al Congreso de la Unión que le quitaran la protección que evitaba que fuera juzgado como ciudadano y como funcionario público. Como consecuencia del proceso de desafuero, hubo movilizaciones en la Ciudad de México, hubo un escrutinio público que calificó los hechos como un intento vil, barato, vulgar de sacar a López Obrador de la contienda presidencial del 2006. Y fue en abril del 2005 cuando el Congreso, impulsado por el PRI y el PAN, habían aprobado el desafuero. 7 días más tarde, el tabasqueño abandonó su oficina dejando el cargo a Alejandro Encinas. Sin embargo, en medio del proceso de desafuero y pese a todos los esfuerzos, poco más de un mes más tarde, el 4 de mayo del 2005, la PGR retiró los cargos en contra de López Obrador por un tecnicismo legal, justo después de que Fox anunciara un cambio de gabinete tras la dimisión del procurador Rafael Macedo de la Concha. Incluso Fox después se supo que había analizado el tema del desafuero con Mariano Azuela, quien era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue de los que le respondía todo lo que quisiera Vicente Fox Quesada. Y otros más, Fox siempre su fan en decir, yo salvé a López Obrador, yo le permití que compitiera, fue lo que dijo López, lo que dijo Fox. Lo único que Fox demostró es que nuevamente había sido un cobarde. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista y nos escuchamos al ratito. Si les gustó el video, póngale pulgar arriba. Déjenme, por supuesto, ahí el like en la campanita para que sepan a qué hora estamos subiendo nuestro contenido. Déjenme también, por supuesto, su comentario, su punto de vista, su criterio, su opinión. Compartan el video y en la medida de sus posibilidades, pues échenos el super chat, el super gracias. Si no, les reitero, con la visualización orgánica es más que suficiente. Muchas gracias de verdad. Nos escuchamos en un ratito con el tema de las desapariciones y la migración. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.